todas. Es un placer poder inaugurar la parte presencial de las jornadas. Cuando la estábamos preparando, más o menos cada semana alguna decía, ¿pero de verdad vamos adelante? Y decíamos, sí, vamos adelante. Y otra acabó acuñando un lema que era contra viento y pandemia. Para nosotras era muy importante poder tener una parte presencial que a la vez fuera cuidada, que tuviera en cuenta que sí, que el virus está aquí, que es peligroso, que hay que cuidarse, pero al mismo tiempo que está aquí para largo. Es decir, que esto no es solo un paréntesis y que luego ya volveremos a lo de antes, sino que en este momento se está escribiendo cómo es la nueva normalidad que viene, que se parece mucho a la antigua. Y si no queremos de la antigua perder el vínculo, perder la organización, perder la capacidad de disputar cosas, no podemos perderla. Porque como dicen muy bien las compañeras de Territorio Doméstico, que aquí está Constanza, la lucha hay que acuerparla. Y cuando perdemos el cuerpo, perdemos mucho. Cuando solo hacemos todo por pantalla, por Zoom, por móvil, perdemos mucho. Así que bueno, estar aquí presentes era toda una apuesta y estamos muy contentas de haberlo conseguido y muchas gracias a todas por la confianza, a las que han venido de lejos, que no es fácil coger los trenes en estos momentos, y a las que han venido también aquí de Madrid y también a las que nos siguen por Zoom, por supuesto. Por serla, ya ayer hicimos muchos agradecimientos de los que han hecho posible este encuentro. Yo quería añadir alguno que nos faltó, por aquello de que ¿no? Una cuando se sienta en la mesa agradece a cada uno que puso los ingredientes, y ayer nos faltaron algunos ingredientes. Uno muy importante es Patricia Aranguren y Marina Rubio, que han estado encargadas de la comunicación y que han permitido, con bellísimos carteles y un trabajo continuo de comunicación, pues que sepáis que íbamos a hacer este encuentro. También agradecer a Maggie Schmidt y Hanan Dalou, que hace casi un año hicieron un viaje a Marruecos porque sentíamos que nos faltaba una conversación real, en profundidad, entendiéndonos con el feminismo, con los feminismos marroquíes. Entonces hicieron ese viaje para empezar a establecer un vínculo, y eso es lo que permite que hoy podamos tener a Sorra Cubia en esta mesa, lo que permite que mañana tengamos a Nadia Nair, y además que el encuentro se esté traduciendo al árabe y que haya mujeres al otro lado de esta orilla, que es también una frontera gigantesca, escuchándonos. Y bueno, y para cerrar, quiero dar las gracias, por supuesto, a todas las compañeras de la laboratoria que han puesto su granito de arena, y a las compañeras de Feministas en Acción, que han estado también tejiendo y ayudándonos a hacer llegar el mensaje de este encuentro. El encuentro, quería explicar un poco la estructura del encuentro entero. Tiene dos partes. La primera parte tiene que ver con mirar el mundo y mirar los procesos de explotación y extractivismo desde las luchas. Entonces, mirar cómo nos machacan, pero hacerlo desde las luchas, desde donde estamos cada una. Y luego hay una segunda parte que se pregunta por lo organizativo. Cris lo explicó ayer un poco, pero por retomar, creemos que hay en los puntos de valorización del capital, está habiendo luchas con un nuevo protagonismo femenino y feminista, que además incluye una perspectiva muchas veces antirracista y contra las fronteras, y que esas luchas, digamos, se están produciendo en tres sectores, y hemos organizado las mesas en torno a esos sectores. El primero sería el de las luchas, digamos, de un marco sindical tradicional, en el sentido que hay un gran patrón y muchas trabajadoras que trabajan con condiciones parecidas, pero donde la frontera está jugando un papel muy importante para generar división entre trabajadoras, y donde el patriarcado también está jugando un papel muy importante para introducir, digamos, la violencia sexual y la dificultad que supone cuando criamos estar trabajando. De eso se introduce ahí y tiene, digamos, en esas formas de organización lo tienen en cuenta. Esta mesa es la que será mañana a las 7:30 y la hemos llamado Pan y Rosas. Os recomiendo que vengáis porque promete. Y además la haremos en diálogo con Marruecos, con Nadia Nair.
Hay otro sector que hemos identificado que es el de ese trabajo que no se considera trabajo o no del todo trabajo, que siempre está en disputa, que es trabajo. Es un sector donde no está tan claro quién se lleva la plusvalía, no está tan claro quién saca los beneficios de las dinámicas de explotación que se dan ahí. Es un sector donde las trabajadoras normalmente están invisibilizadas, están aisladas unas de otras y donde la organización suele ser difícil. Y a esa mesa la hemos llamado Cuando el trabajo no parece trabajo, y será hoy a las 7:30. Y luego el último sector sería el de aquellas luchas que se producen fuera de la relación laboral, pero que disputan también la riqueza en lugares donde nos la están intentando quitar de otras maneras que no son la relación salarial habitual. Y a esa mesa la hemos llamado, es mañana a las 5:30, y la hemos llamado Nos deben una vida. Esta mesa la hemos titulado Desmontar la casa del amo, tomando la frase de la feminista Audre Lorde, que decía: no podemos desmontar la casa del amo con las herramientas del amo. Entonces lo que pretende es pensar qué herramientas necesitamos para desmontar la casa del amo. Y ahí quería enlazar con algunas de las ideas que lanzaron ayer Aisea, Cristina y Raquel. Me gustó mucho cuando Raquel decía que la trama de la vida está sostenida y recreada por un trabajo que no es exactamente el trabajo asalariado. El trabajo asalariado en realidad aparece después, que es una relación posterior, que viene a intervenir, sustraer, fracturar, subsumir la trama de la vida, a someterla a las relaciones capitalistas. Y a eso añadiría, que eso no lo puso tan sobre la mesa Raquel, que la explotación del trabajo no es la única manera en la que la trama de la vida es subsumida, despojada, violentada. Que hay otros mecanismos que son de los que venimos a hablar también aquí. Uno de esos mecanismos es el despojo, la expropiación de las riquezas que son de todos. La expropiación de la tierra, desde luego, pero quien dice tierra dice también saberes a través de las patentes y el copyright, la expropiación de todos los servicios públicos, de la educación, la sanidad, el transporte. A través de esas expropiaciones nos empobrecen y nos hacen más vulnerables y nos hacen que acabemos aceptando peores condiciones en esa otra relación que es la relación salarial. Otro proceso sería el extractivismo. Se habla mucho del extractivismo de combustibles fósiles, de la minería, pero hay también otras formas de extractivismo. El extractivismo de datos, por ejemplo, que se hace a través de las plataformas que todos usamos, y ahí nos están, digamos, extrayendo muchísima información que luego se utiliza para generar dinero. Pero también hablará luego Lota de ello, el extractivismo de futuros, cómo nos roban nuestras energías a futuro cuando nos endeudan, cuando asumimos hipotecas. Otro proceso es claramente la violencia cis heteropatriarcal y colonial, que marca y aniquila unos cuerpos y que los convierte en cuerpos desechables. Hemos hecho una entrevista con una compañera de Huelva que no ha podido venir, la escucharemos mañana, Fatiha Suleiman, y ella decía: nos tratan como basura. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué tipo de violencia hace que algunas mujeres, también algunos hombres, puedan ser tratados como basura? Y por último, los procesos de individualización que opacan, que en realidad dependemos unos de otros, que opacan las relaciones de interdependencia que nos sostienen y que hasta el más rico de los hombres sobre la tierra en realidad está sostenido por el esfuerzo de muchos hombres y mujeres. Hoy nos hemos querido acercar a estos procesos y lo hemos querido hacer en primer lugar desde el punto de vista de las luchas, porque si todos estos mecanismos de depredación, violentamiento, explotación, extractivismo de las tramas que sostienen y recrean la vida nos achatan, las luchas contra ellos y los vínculos que generamos en esas luchas son el antídoto. Entonces, mirar esos procesos desde las luchas nos da una mirada normalmente mucho más fértil que una mirada puramente desde un análisis teórico hecho desde arriba, ¿no? Desde la vista de pájaro. Así que hemos invitado a algunas mujeres que consideramos expertas en lucha, los que no tengan estudios, que los tienen todas ellas,
pero sobre todo son sabias a la hora de mirar el mundo desde las luchas en las que se comprometen, se implican, se embarran. Voy a ir presentándolas una a una y voy a ir dándoles la palabra. Les hemos dado una serie de conceptos con la idea de hacer una especie de léxico provisional para un sindicalismo feminista, feminismo sindicalista, como lo estamos todavía pensando, como es una apuesta a la imaginación, todavía no tenemos claro qué poner primero. Y entonces, bueno, les hemos dado una serie de conceptos que les vamos a invitar a definir. El primero es financiarización, extractivismo y deuda. Hemos invitado para definirlo a Lotta Tenunen, que está implicada en el grupo del barrio de Vallecas de la plataforma de afectados por la hipoteca y también en el grupo de mujeres, y pelea por un edificio de la obra social también de la plataforma de afectados por la hipoteca para que el precio del alquiler esté ajustado al nivel de ingresos de la gente y no a los precios del mercado y de la especulación inmobiliaria. Entonces, Lotta, tienes la palabra. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Yo de estas 3 palabras quería empezar con deuda, porque es el concepto que es más cotidiano, con el que me siento más de andar por casa, porque la lucha que hacemos en la PA es fundamentalmente una lucha en contra del endeudamiento como una relación de poder, como una opresión. Tiene 3, por lo menos, tendrá más, pero 3 aspectos que me gustaría destacar. Es un mecanismo que extrae nuestra fuerza vital y nuestra capacidad de trabajo. Nos hace enfocarnos a todas horas a que tenemos que pagar, a que toda la actividad, ya sea social, laboral, asociativa, tiene que tener ese objetivo de llegar a los plazos del pago de la deuda. Como trabajadoras, nos hace sentir que tenemos que aceptar cualquier tipo de trabajo, nos hace aceptar condiciones laborales que no aceptaríamos en otras situaciones y, como tal, va en contra de todos los esfuerzos de las décadas previas y actuales en la lucha por los derechos laborales. 2. Pone en marcha un sistema casi como de adiestramiento social, ¿no? Como una producción de obediencia, como una idea de que no podemos salir de lo que es un camino muy marcado, de la normalidad, de una vida que cumple con lo que tenemos que llevar a cabo cada mes con los pagos, los plazos, ya sea una hipoteca o no, que ahora entramos en eso. Tercero, funciona como una máquina de vulnerabilidad. No nos expone solo a la violencia financiera que se ejerce dentro de la misma relación de acreedor-deudor, sino que también hace que las otras violencias, ya sean machistas, heteropatriarcales, laborales, racistas, relacionadas al desplazamiento que pueda implicar la migración, nos golpean de una manera mucho más dura. Quiero leer una cita de las compañeras Lucy Caballero y Verónica Gago, que han hecho una investigación muy importante sobre la deuda desde el punto de vista feminista y quieren marcar que la deuda explota las diferencias que tenemos entre nosotras y que la diferencia del género hace que la deuda funcione de una manera particular cuando somos mujeres quienes nos enfrentamos a ella. Ellas dicen: la diferencia de género en el funcionamiento de la deuda supone un modo particular de moralización dirigida a las mujeres y los otros cuerpos feminizados. Significa un diferencial de explotación por las relaciones de subordinación implicadas. Significa una relación específica de la deuda con las tareas de reproducción. Tiene un impacto singular con respecto a las violencias machistas con las que la deuda se articula y quita que haya variaciones sobre los posibles a futuro. Es otra manera de decir lo que dije yo antes, pero me parecía importante destacarlo un poco. La deuda pone en marcha también procesos subjetivos que transforman a nosotras mismas desde dentro, digamos. En la PA, en un momento dado, se habló mucho de la subjetividad endeudada
cuando el movimiento empezó con las personas hipotecadas, que la mayoría se veían como personas de clase media, que, digamos, habían hecho todo tal y como la sociedad les decía que debían hacer y, sin embargo, habían caído de la gracia y ahora se encontraban en una situación de pauperización, empobrecimiento significante. Sin embargo, desde esos años ha pasado mucho y nuestra lucha se ha hecho mucho más amplia y las situaciones de endeudamiento tienen una variación infinita que no tiene absolutamente ya nada que ver con solo el perfil de la persona hipotecada. Basta rascar un poquito y entre las compañeras sacamos a la luz situaciones de endeudamiento para estudiar, para cubrir servicios médicos, para migrar, para cuidar a familiares, para sacar adelante a los y las hijas, para proyectos de autoempleo dentro o fuera del sistema oficial laboral, también en las economías populares, la cobertura de emergencias, que pueden ser un coche que se haya roto, pero en su mayoría son temas de empleabilidad, ¿no? Dependientes a ver, cosas que afectan a que tú puedas seguir vendiendo tu fuerza de trabajo. Y las relaciones de endeudamiento también son diversas. No solo se crean con los bancos, sino que se crean con iguales, amigos, amigas, familiares, lo cual muchas veces puede implicar tensiones, puede implicar también violencias machistas, heteropatriarcales en relación a la familia. Se hacen con usureros, con empresas financieras, se hacen a través del consumo con tarjetas y otros créditos de consumo, ¿no? Y todas estas diferencias, junto a las resistencias que nosotras mismas ponemos a la relación del endeudamiento, definen cómo nos cambia estar endeudada. Pero lo que siempre es cierto, que la deuda viene a coger el lugar que tenían los derechos en nuestra vida. Teníamos derecho, o nos hemos hecho algunas en algún momento la idea de que tenemos derecho a estudiar, por ejemplo. Pues ya no, sino que en cada vez más casos tenemos derecho a coger un préstamo para estudiar. Teníamos la idea de que teníamos derecho a nuestra vida y que se cuide de nuestra vida, que se nos cuide si estamos enfermas, pero ya no es verdad para todos y todas, ¿no? Sino que muchas personas tienen que coger dinero prestado para hacer frente a emergencias sanitarias. Teníamos la idea, aunque esto lo podemos debatir obviamente, de que la posición del patrón se justifica porque él pone las herramientas y los trabajadores vamos a usar esas herramientas, ¿no? Pero ni eso tampoco ya, sino que ahora nos endeudamos para comprar las herramientas con las que trabajamos para vender ese trabajo y que nos paguen, con perdón, una mierda. Entonces, cada vez más el acceso al dinero requerido en esta sociedad para llevar a cabo proyectos vitales y laborales no viene del trabajo asalariado, ni tampoco viene por parte de sistemas de redistribución del Estado, que serían un poco la vía directa e indirecta anteriormente, sino que viene por endeudamiento. Y cada vez más también los sistemas de redistribución de los estados son también dinero en deuda, ¿no? Y ahí vamos ya al último escalón del tema, que es que los estados que han asimilado el capitalismo como el sistema que manda, hacen que lo que llega como redistribución de la riqueza es también deuda, implica otras cosas, implica recortes en todos los sectores sociales, implica rescates bancarios, ¿no? Implica la creación de 1000 historias como pueden ser el FROB o la Sareb, que por cierto es mi casero, ¿no? Una entidad que se ha creado, mi futuro casero, porque estoy aún luchando por poderle pagar. Y este tipo de historias que implica que las prioridades son otras que la vida. Prioridades el capital. Bueno, perdón, me estoy enrollando. Entonces, para pensar maneras con las que podamos desmontar el endeudamiento obligatorio, creo que hay varios planos, ¿no? Hay que pensar en el realismo de lo y en ese plano tenemos que pensar en la interdependencia, de la que habló Raquel Gutiérrez ayer, y en las tramas comunitarias que llevan a la práctica la idea de la interdependencia, ¿no? Debemos luego
pensar más, pienso, en cómo podemos tener más ingreso en dinero que no es deuda. Podemos hablar de la renta básica incondicional universal si queréis, podemos ponerle otros nombres, podemos evocar el recuerdo de las feministas que lucharon por salario, por trabajo doméstico, etcétera, ¿no? Pero que todo llega a ese punto en el que necesitamos más dinero y lo necesitamos gratis. Y hay que poder decir eso también, porque trabajamos sin parar y no nos pagan por ese trabajo. Y no me refiero al trabajo asalariado, me refiero a ese trabajo que crea y sostiene la vida, al que se refirió Raquel Gutiérrez ayer. Vale, avanzo al extractivismo. Cuando hablamos del extractivismo, nos servimos del paralelismo, como dijo Marta, entre la sobreexplotación de las riquezas naturales de la tierra y el expolio del cuerpo, la energía y la creatividad humana, y en particular de las mujeres. El extractivismo se hace con la falsa promesa de desarrollo, ¿no? Si nos permitís extraer las riquezas naturales, pues hay un desarrollo, se supone que habrá una mejor vida, ¿no? Y cuando aplicamos el concepto del extractivismo a lo que sucede a través del endeudamiento, que es como nosotras lo entendemos, queremos hablar de cómo lo vivimos. Yo y mi compañera Miriam, que está hoy aquí también y mañana hablará, hemos hecho una investigación junto a la laboratoria y con las compañeras de la PA hemos querido poner en palabras qué es ese extractivismo, de qué manera opera, cómo lo vivimos, cómo lo sentimos en el cuerpo. Y las cosas que han salido en ese proceso era que el extractivismo implementa una obediencia financiera, como antes dije. Nos hace agradecer que nos hayan dado dinero, aun cuando toda nuestra vida va en devolverlo con creces. Nos individualiza, nos separa de nuestras comunidades, de nuestros seres queridos, porque es una responsabilidad que tenemos nosotras a nivel legal, jurídica, es una responsabilidad individual. Nos produce un sentimiento de culpa y a veces una vergüenza tremenda de compartir incluso el hecho de que no podemos pagar. Cambia la percepción en el uso del tiempo. Prioriza el pago de la deuda frente a todas las demás actividades. Crea un mogollón de diferentes tipos de sufrimiento psíquico que no creo que haga falta que repase, ¿no? Que podemos imaginarnos todos desde depresión hasta trastornos alimenticios. Somete nuestros vínculos afectivos al tema de la deuda, crea rupturas de pareja, complicaciones en las relaciones paterno-filiales, por ejemplo, son unas de las más típicas que salen cuando hablamos del tema de avales y avalistas. Y en las muchas familias también se vive de una manera perjudicial para la crianza y el poder estar presente para los más pequeños. Empobrece nuestra vida interna, nos quita las ganas, nos quita la creatividad, nos acorta la imaginación y luego aumenta la vulnerabilidad laboral. Tal y como ya dijimos, nos hace aceptar cualquier cosa en ese terreno porque tenemos que pagar y tenemos que pagar. Para ver qué antídotos tenemos al extractivismo, yo creo que hay que pensar que en nuestras prácticas de organización, que son organizaciones que van en contra del endeudamiento, pero también en las mismas relaciones que creamos entre nosotras cuando nos organizamos, hay que buscar formas que no usen la misma lógica del extractivismo, que no hagan esa falsa promesa de vas a tener una mejor vida si me das, si yo puedo extraer, si puedo extraer algo que yo necesito, sino que creemos relaciones de apoyo mutuo y sororidad que se basen fundamentalmente en dos principios, que son la reciprocidad, que reconoce la diferencia en lo que puedo dar y en lo que necesito, pero que las pone en palabras, y luego algo que las feministas de los años 70 llamaron contratación femenina, y yo no he encontrado mejor término para llamarlo, no me acaba de gustar como ellas lo llaman, porque creo que remite a un intercambio monetario, económico, pero ellas usaron el término de contratación femenina para referir
que como mujeres nos hace falta poner en palabras, explicitar lo que está en el juego cuando nos relacionamos y cuando practicamos sororidad entre nosotras. Decirlo muy claramente, decir, yo puedo dar esto, pero yo necesito esto, ¿no? Y yo creo que eso puede ayudar a no usar la misma lógica que usa el extractivismo. Último, la financiarización. Históricamente, la financiarización es la respuesta del capital a las luchas de los trabajadores, ¿no? Es la manera en la que el capital huye de la relación del poder, aumenta su poder frente a los trabajadores que se han organizado en las décadas anteriores, ¿no? Dentro de la relación asalariado. Ahora, para ganar más poder, pues el capital plantea que puede explotar todas las esferas de la vida. Las pensiones, la vivienda, la salud, la educación. Cada vez más sectores de estos servicios básicos cotizan en bolsa, una de las vías principales por las que hablamos de la financiarización, ¿no? Cuando una empresa a la que le han externalizado un servicio social de cualquier tipo, educación, vivienda, salud, cotiza en bolsa, tiene la obligación, su funcionamiento se basa en que tiene que crear ganancias y repartir dividendos a los inversores que han puesto dinero en eso. Y la centralidad de esto en el capitalismo financiero de hoy en día hace que la extracción de estas rentas sea ya mucho más importante que las relaciones asalariados, ¿no? Y es una renta que yo creo que es justo llamar renta parasitaria, en el sentido de que el capitalista ya no es el patrón, ni siquiera que azota al trabajador, que pone las herramientas y te pone a trabajar, sino que es un parásito, que solo chupa, extrae de lo que es nuestra vida y lo que hacemos. Podríamos extendernos, pero no lo vamos a hacer, en cuáles son los mecanismos a través de los que esto pasa. Venta de Big Data, ¿no? Los datos en los que salen nuestros sueños, nuestras relaciones, nuestros deseos, cómo nos relacionamos entre nosotros. Todo eso es trabajo que nosotros hacemos y con el que sacan provecho de nosotras. Y bueno, por otro lado, la financiarización también es uno de los peores ejemplos de la jerga que han creado para crear un muro impenetrable alrededor de lo que están haciendo, para confundirnos y de alguna manera hacernos sentir también que las cosas realmente importantes pasan en otro mundo donde están los señores de traje haciendo cosas más importantes. Y justo por esto, yo creo que este término es cero útil. A mí me gustaría hablar sobre la violencia financiera. Yo creo que ese término puede remitir mucho mejor a cómo la financiarización se aterriza en nuestras vidas. Si hablamos de la violencia financiera, podemos ponernos a buscar nombres a sus diferentes formas, analizar cómo se aplican, quiénes son sus agentes, qué sistemas impulsan o aumentan o permiten que las violencias financieras sigan en marcha, ¿no? Y nada, me ha tocado hoy esta parte de mierda, de contar cómo nos jode la vida el sistema capitalista. Entonces, quiero recordar que sí, es importante, porque es cierto que nuestra lucha nace del dolor, ¿no? Muchas veces nace del dolor de ver que nuestra casa está en peligro o que ya la hayamos perdido o que no tenemos esa estabilidad que queremos tener. Entonces, termino, si me permites, con dos citas breves de Audre Lorde, precisamente, porque ella dice que el único tipo de dolor intolerable es el dolor desperdiciado, el dolor del que no aprendemos. Pienso que debemos aprender a distinguir entre uno y otro. Veo la protesta como una manera genuina de animar a alguien a sentir las inconsistencias y el horror de las vidas que vivimos. La protesta social viene a decir que no tenemos por qué vivir así. Si sentimos profundamente, si nos animamos a sentir profundamente a nosotras mismas y a otras, podemos amar profundamente, sentir alegría
y luego exigiremos que todas las partes de nuestra vida produzcan esa alegría. Y cuando no lo hacen, preguntaremos, ¿por qué no? Y esa pregunta nos guiará inevitablemente hacia el cambio. Y sobre ese cambio, mañana, en lo que concierne a la paz, hablará mi compañera Miriam, y yo solo lo anticipo con una segunda cita que es más corta, y ahí yo cierro. Para las mujeres, la necesidad y el deseo de apoyarnos mutuamente no son patológicos, sino redentores. Y hay que partir de este conocimiento para redescubrir nuestro auténtico poder. Esta conexión real es la que despierta miedos en el mundo patriarcal. Gracias, Lota, que te has salido del guión, pero menos mal, porque es verdad que íbamos como aplastándonos en la silla según se iban añadiendo conceptos teóricos que describían las diferentes maneras de machacarnos. Es un gusto presentar ahora a la segunda invitada, que es además bastante culpable de estas jornadas, porque la primera que las soñó fue ella. Primero las soñó en Andalucía y al final nos liamos la manta en la cabeza y decidimos hacerlas aquí. Pastora Filigrana, muchas la conoceréis, es abogada, montó hace poco una cooperativa de mujeres abogadas, ha participado durante muchísimo tiempo en el SAT nacional, es sevillana, trianera, como le gusta a ella decir, es activista por los derechos humanos y sobre todo batalladora por la justicia y es orgullosamente mestiza gitana, pastora. Y a ella le hemos pedido que defina la nueva y la vieja desregulación, regulación, desregulación. Muchas gracias, Marta. Bueno, muy contenta de estar aquí. Normalmente eso siempre se dice como parte del protocolo, pero es que verdaderamente estar aquí ha sido luchar contra viento y pandemia, que ha sido nuestro grito de guerra mientras organizábamos estas jornadas durante meses y lo hemos conseguido, ¿no? Así que verdaderamente estoy emocionada y contenta porque efectivamente esto va para largo y no podemos dejar de pensar colectivamente, de pensar políticamente y de organizar las luchas, ¿no? Porque lo que viene parece que no va a ser fácil y estos espacios de reflexión colectiva y de creación de respuesta política hacen más falta que nunca. Nos cuidamos, estamos cumpliendo todas las medidas de seguridad, estamos cuidándonos mutuamente, pero no podemos quedarnos en casa del todo, ¿no? Así que muy contenta de verdad. Bueno, esta primera mesa de introducción lo que estamos intentando es eso, definir, como decía Marta y Lota, al amo, al enemigo común, a este expropiador de vida constante que padecemos en nuestros cuerpos. A mí me tocaba este concepto de la desregulación laboral porque Marta lo explicaba muy bien, ¿no? Este monstruo, este amo, nos absorbe la energía vital nos quita muchas cosas, ¿no? Nos absorbe la energía vital desde muchas estrategias diferentes. Lota ha hablado del endeudamiento, de esto de tener que pedir renta para poder tener los bienes básicos para la vida. Y yo voy a hablar, bueno, pues no voy a hablar de la expropiación del territorio, de los conocimientos, sino de la expropiación de la fuerza de trabajo, de los cuerpos. Por eso el ámbito laboral habla desde ahí, ¿no? Lo que estamos en esta mesa intentando ampliar la mirada de la expropiación de la vida más allá de lo laboral, pero a mí me toca la clásica, la laboral, ¿no? ¿Es así? ¿Es así el reparto? Vale. A mí me toca hablar de la clásica, de cómo nos chupan nuestra fuerza de trabajo, nuestra vida. Si entendemos trabajo como esa actividad que hace el ser humano históricamente para transformar los bienes de la naturaleza y convertirlos en los recursos básicos para vivir, pues hasta ahí estaríamos felices y contentas. El trabajo sería eso, pues como nosotras conseguimos que la tierra, el agua y los elementos se conviertan en vivienda, comida, cultura y bienestar, ¿no? Lo que ocurre es que en este orden socioeconómico, el capitalismo, en esta fase del neoliberalismo económico, no funciona así. La fuerza de trabajo, la capacidad de trabajar y de transformar la naturaleza, se ha convertido en una mercancía que se compra y se vende. Una gente vende la fuerza de trabajo y otra gente la compra. Quien lo compra es quien tiene los medios de producción y la riqueza para comprarla. Y con esa fuerza de trabajo que compran a un precio más barato de lo que realmente vale, porque nuestra vida es incalculable, no debería de tener precio, nuestro trabajo, nuestro cuerpo y nuestra vida, ¿no?
la capacidad de actuar en el mundo. Con esta fuerza de trabajo que compran a un precio ridículo, pues lo que hacen es generar riqueza y acumularla. No se convierte después en los bienes básicos, en esa casa, en esa comida, en ese bienestar que podríamos hacer con nuestro trabajo si las reglas del juego económico fueran otras, ¿no? Esta cosa demoníaca, que como estamos definiendo al amo, esta cosa demoníaca aún es peor porque esa mercancía trabajo que portan los cuerpos, no la de todo el mundo vale lo mismo. Y los precios bajan y suben dependiendo del cuerpo que porta esta energía vital, este trabajo, esta fuerza de trabajo, y dependiendo del territorio que habita el cuerpo. Eso significa que un cuerpo de mujer vale menos su fuerza de trabajo que la de un hombre. Eso significa que un cuerpo no blanco vale menos su fuerza de trabajo y su energía vital. Y eso significa que los cuerpos que no habitan determinados territorios del norte global, occidente o como queramos llamarle, también valen más barato. Esto es lo que hablamos de que el capitalismo necesita el patriarcado, el racismo y la colonialidad para explotar la vida, ¿no? Y para su acumulación de riqueza. Las personas que no ocupan los mejores puestos del precio del trabajo, pues se quedan realizando los trabajos con menos reconocimiento salarial y menos reconocimiento social. Aquellos trabajos más penosos, que se pagan peor, que enferman más, que cuestan más. Si seguimos la hipótesis que acabo de lanzar, los cuerpos que terminan realizando esos trabajos serán los cuerpos principalmente femeninos y dentro de estos los que no habitan Occidente y dentro de estos los que no son blancos. También lo podríamos decir al revés. Los trabajos que nadie quiere, que peor se paga y más se trabaja, lo realizan las personas que no son blancas, no habitan Occidente y de entre estas las mujeres. Bien, el análisis. Estamos intentando hacer una radiografía perfecta del enemigo para apuntar bien. En mi trabajo como abogada y la investigación que también comparto con la laboratoria, igual que la investigación que está haciendo Lota sobre la deuda y la lucha contra el endeudamiento, sobre todo de la vivienda, yo por mi trabajo estudio, investigo, milito, me organizo en dos de estos sectores económicos donde el trabajo vale muy poco y los cuerpos que lo realizan son los cuerpos que portan la energía más barata. Sobre todo el trabajo histórico de cuidado, en toda la amplitud del trabajo de cuidado, como el sostenimiento, como los trabajos de reproducción de la vida, ahí podemos hablar de muchos temas. En esta jornada va a haber muchas personas que trabajan cuidando, un trabajo invisible que ha sido cargado históricamente sobre las mujeres que menos posibilidad de elección tienen. Antes eran las mujeres rurales en España las que venían de criadas a servir. Un trabajo que no era trabajo del todo, como esa mesa que se va a tratar, que sigue sin ser un trabajo del todo, o bien se le ha desprovisto de salario, o bien ha sido a través de relaciones de servilismo puramente, o bien como en la actualidad, aún el trabajo de cuidado que está remunerado con un salario sigue regulándose de una manera especial y con menos garantía. Las compañeras Constanza ahora hablará. Y también por mi trabajo, bueno, pues trabajo con las personas que trabajan en el campo, que producen el alimento a cambio de un salario. No la producción del alimento para subsistir y para vivir, que sería ese trabajo definido en una sociedad que no fuera esta, en un modelo económico, sino los que producen el alimento en el campo a cambio de un salario. No se quedan el alimento, sino el salario. Un salario muy bajo porque históricamente el trabajo en el campo tampoco ha sido reconocido un trabajo del todo, también ha estado dentro del trabajo forzoso, del servilismo, al menos el trabajo en el campo que no era para vivir una misma o uno mismo, sino el trabajo que se hace para otro. No sigue sin estar reconocido en igualdad de condiciones que los sectores generales, al igual que el trabajo de cuidado, y creo que las luchas que se dan en estos sectores tienen mucho que contarnos para lo que viene, para afrontar las luchas que vienen. Cuando hablamos de desregularización, esta gente que estoy hablando, la gente de los cuerpos que trabajan en estos sectores con menos capacidad de elección, que trabajan mucho por muy poco en la actualidad, cuerpos de mujer migrante, cuerpos de mujeres no blancas, siempre han estado desregularizados hasta hoy. Cuando hablamos de desregularización, porque es verdad que lo usamos y no nos habíamos parado a pensar, decir, bueno, vamos a explicar qué es esto.
muy breve. El trabajo en un Estado social, democrático y de derecho, como se supone que es este, es una mercancía que se compra y se vende, pero hasta el orden jurídico entiende, bueno, lo ha entendido gracias a la lucha obrera de muchos siglos, que no son un vendedor y un comprador iguales, sino que hay una parte que tiene más poder que otra. El empresario tiene más poder. En esa compra y venta del trabajo son dos partes que están desequilibradas. Los trabajadores y las trabajadoras están en una situación de desventaja respecto a los dueños de los medios de producción que le compran el trabajo. Esto ha costado siglos y sangre y tortura conseguirlo, pero es así. Hay una protección especial. Estos sectores que yo estaba contando del campo, del sector de los cuidados en toda su amplia gama, no solamente hablo del trabajo doméstico, estas garantías son muy pocas, cada vez menos. O sea, las garantías para poder equilibrar esa relación de compra y venta de la fuerza de trabajo que pone el Estado son muy pocas. Por eso estáis en el régimen especial. Tenéis menos derechos. Lo que está ocurriendo es que otros muchos sectores que sí estaban regularizados, sí tenían esas garantías, lo que pretenden, el paquete neoliberal que traen bajo el brazo este monstruo, es también desregularizarlo. Y eso es lo que las riders nos van a contar aquí, ¿no? También lo que pretenden es decir que no son dos partes en desequilibrio y por tanto no hay que cuidar a una de las partes, sino que son dos partes que pueden negociar a nivel de igualdad, ¿no? Es lo que le están haciendo a las repartidoras y a los repartidores, lo que están haciendo a la gente que trabaja en plataformas y es lo que le están haciendo al emprendimiento, los falsos autónomos, donde trabajas para un patrón pero te dicen que, bueno, que no eres trabajadora del todo. Mi hipótesis es osada, porque es decir, para enfrentar esto que viene nos vamos a tener que organizar y luchar. Mi hipótesis es más osada y voy a decir, de esto ya saben otra gente que se viene organizando en la desregularización perpetua. Que son las cuidadoras, que son las jornaleras, que son los trabajos no reconocidos como trabajo, en su inmensa mayoría mujeres, en su inmensa mayoría racializadas y ocupando la pirámide más baja en el orden de valor de las vidas. Pues esa gente tiene mucho que enseñarnos para la desregularización que viene y para enfrentar al monstruo que viene. Lo que se trata esta jornada es de esto, de poner a dialogar estas experiencias de lucha desde ahí, porque aunque creamos que no, tienen mucho que enseñarnos. Porque posiblemente del teletrabajo, lo que ahora se está hablando de a qué hora tengo que contestar un email, cuándo acaba mi horario de vida y cuándo empieza mi horario de trabajo. De esto saben mucho las trabajadoras internas, de tener que atender un vaso de agua o una pastilla de madrugada, ¿dónde está la línea de la vida y el trabajo de una trabajadora interna del servicio doméstico? ¿Dónde está la línea de la vida y el trabajo de una jornalera marroquí en una finca donde vives y trabajas? ¿Dónde está tu horario y dónde no está tu horario? Estas formas de golpear ya no van a ser patrimonio únicamente de las mujeres más pobres o de las personas con menos capacidad de elección, sino que vienen a imponérnoslas a todos. Su afán de expropiación de la energía y la vida es infinito, un proceso de acumulación imposible, donde nos vienen a quitárnoslo todo. Lota haya hecho el retrato perfecto. Frente a esto hay que articular una lucha. Y quizás, si esta jornada nos sale bien, vamos a aprender mucho de quien ya vienen luchando y organizándose en la desregularización y el colapso perpetuo. Lo dejo aquí con mucha ilusión, mucha fe, mucha esperanza de que estos diálogos sean posibles porque nos va la vida en ellos. Muchísimas gracias, Pastora. Según hablabas, me venía una anécdota, que es que hace poco mis hijas me sentaron, me miraron muy serias y me dijeron, mamá, no queremos ser trabajadoras autónomas. No queremos ser como tú, que trabajas a todas horas. Es un gusto presentar ahora a Constanza Cisneros. Constanza forma parte de Territorio Doméstico, un espacio de lucha, de encuentro de empleadas, de mujeres, pero la mayoría empleadas de hogar, con una creatividad y una capacidad de lucha espectacular.
Ellas, bueno, tienen muchas frases muy poéticas, maravillosas, además de todo un repertorio de canciones, de performance. Han sabido presentarse en público y pelear en público, no desde la lástima, sino, como dicen ellas, desde la dignidad. También forma parte del Observatorio Janet Beltrán, que es un observatorio de la vulneración de los derechos de las empleadas de hogar y de hogar y de cuidados, como dicen ellas. Y Constanza, en concreto, dentro de este grupo, siempre dice: nosotras traemos historias. Se piensan que nacemos en el momento que bajamos del avión, pero nosotras llevamos detrás de nosotras muchas historias. Quien habla, conoce y habla en pie de igualdad, sobre todo con empleadas de hogar, sabe que efectivamente traen muchas historias, que algunas han viajado por el mundo entero, que algunas tienen estudios, son licenciadas, tienen doctorados, tienen másters en sus países. Constanza, en concreto, es licenciada en comunicación social y es toda una poeta. Constanza, le hemos pedido que nos hable de fronteras y cuidados. Muchas gracias. Buenas tardes a todas. Como bien dice Marta, yo pertenezco al colectivo de mujeres empleadas de hogar de territorio doméstico y al Observatorio Janet Beltrán. Nosotras en nuestros espacios entendemos a los cuidados como parte de toda la realidad. Entendemos que somos personas interdependientes y por eso, cuando hablamos de cuidados, hablamos no solo de los cuidados que nosotras damos a otras personas, los cuidados que nosotras hacemos en la cotidianidad, los cuidados que se pagan, sino los cuidados que hacemos todas las mujeres todos los días, a toda hora, en todos los espacios. Porque nosotras cuando cuidamos, cuando trabajamos aquí cuidando, también estamos pensando en los cuidados que tenemos que hacer a nuestras familias al otro lado del charco. Entonces, así entendemos los cuidados, es decir, que son globales y que no solo los cuidados tienen que... Y no solo los cuidados están completamente invisibilizados, porque nos damos cuenta que estos trabajos, que el trabajo que nosotras hacemos y que generalmente las mujeres somos las que hacemos, que estamos las 24 horas al día cuidando, no están invisibilizados, que están completamente, que el sistema, que el patriarcado es el que ha planteado, el que ha dicho que las mujeres somos las que tenemos que hacerlo. Y nosotras en los procesos, como bien dice Marta, nosotras tenemos y funcionamos por lemas. Nosotras funcionamos y nuestra historia la hemos intentado plantear con los lemas que se han ido construyendo durante todo el proceso de organización de las trabajadoras de hogar. Nosotras, por ejemplo, decimos que sin nosotras no se mueve el mundo. Cuando empezamos, cuando salimos y cuando decimos que sin nosotras no se mueve el mundo, es porque sabemos y porque entendemos que los cuidados son fundamentales y que si un día nosotras paramos, si un día las mujeres, las que trabajamos como cuidadoras y las mujeres que cuidamos y que no reciben ninguna remuneración, dejamos de hacerlo, se pararía el mundo. Es decir, que ya no funcionaría el sistema, que el trabajo que nosotros, ese trabajo productivo ya no sería posible si el trabajo reproductivo que hacemos las mujeres un día se para. Entonces, para nosotras y para llevar adelante nosotras todo esto y para poder entender y para poder de alguna manera sintetizar y por decirlo, teorizar sobre esto, nosotras nos hemos apoyado en compañeras. Para nosotras son súper importantes las alianzas. Para nosotras, por ejemplo, nos hemos unido con las compañeras del eje de precariedad y junto con ellas y con otros grupos hemos ido articulando algunas narrativas de acciones para reivindicar una nueva reorganización social.
que ponga los cuidados en el centro. Cuando decimos poner los cuidados en el centro, no es hacer de eso una coletilla que se utilice y que se diga por cualquier cosa. Me estoy cuidando porque quiero ir al bar a tomarme mi café y me estoy cuidando porque necesito comprar en el Corte Inglés. Eso no es cuidar. Cuidar es entender que todas necesitamos nosotras cuidarnos, es decir, hacer un autocuidado. Y también hablamos no solo de los cuidados hacia los demás, sino de los cuidados, de los afectos, de los cuidados que necesitamos nosotras, aparte del cuidado estrictamente familiar. En esto de si nosotras no se mueve el mundo, nosotras decimos que queremos vivir una vida que merezca la alegría de ser vivida. No la pena, sino la alegría de ser vivida. Porque ya, ahora Lot ha hablado de la violencia financiera, pero a nosotras nos atraviesan un montón de violencias, las que bien dice también Pastora, ¿no? Las de la raza, las de la etnia, todo esto que nos atraviesa nos hace querer luchar. Y esto es lo que nos lleva en esta lucha también a cuidar a las otras, a ver a la otra. Nosotras también entendemos que el trabajo, este trabajo que ha sido invisibilizado y que atraviesa nuestras vidas cada día es porque no se ha dado el valor. Alguna vez nosotras pensábamos que si los hombres hicieran este trabajo de cuidados, no fuera tan invisibilizado, que estuviera muy bien pagado y que por ende también estaría muy requerido por los hombres. Entonces, una de las cosas que nosotras, entre todas estas luchas y todo lo que nos atraviesa, también es el trabajo esclavista que nosotras llamamos ahora. Es un esclavismo del siglo XXI, el trabajo de internas, por ejemplo, que nosotras hacemos. Y con la pandemia se ha visto mucho eso. Cuando nosotras hablamos de cuidados y de fronteras, cuando nosotras cuando somos expulsadas de nuestros países. ¿Por qué somos expulsadas? Porque vienen las grandes empresas y expolian todos nuestros territorios, porque nos hacen salir, porque no tenemos alternativas y tenemos que salir de nuestros países, es que nos obligan a migrar y nosotras tenemos que venir, y muchas de nosotras hemos tenido que venir a trabajar de internas. En la crisis del COVID-19, muchas de las compañeras que trabajan internas se han visto en la encrucijada de quedarse los 6 meses sin salir, sin tomarse un respiro, trabajando 16, 17 horas al día y más, cuidando muchas. Hay historias que son, que parecen increíbles. Hay compañeras que duermen a los pies de las personas que cuidan y que han tenido que estar así durante todo este tiempo, porque las trabajadoras internas salen un fin de semana, que es un poco para tomar el aire, pero por esta circunstancia del COVID no hemos podido salir. Y nos hemos visto en esta situación porque nos han puesto, si te quedas sin salir porque nos podemos contagiar, o si no, en la calle. A muchas compañeras han fallecido las personas que cuidan. Y al otro día les han puesto en la calle, y muchas de las compañeras se han visto en la calle sin tener a dónde ir, sin saber a dónde poder buscar un lugar donde refugiarse, porque no tenemos derechos. Una de las cosas que nosotras nos damos cuenta también en todo este proceso es que cuando nosotras venimos, y otro de los lemas que nosotras manejamos y cuando salimos a reivindicar, decimos que querían brazos y llegamos personas. Nosotras cuando salimos ya somos una historia, cada una de nosotras somos una historia. En el Estado español somos aproximadamente 600,000 mujeres
trabajadoras de hogar. Y de esas, y aparte de esas, somos unas 200,000 que no tienen documentación en regla. Pero como ya estamos estigmatizadas con ser ilegales, es que ya no podemos, las leyes la ley de extranjería que nos deja a nosotras en un limbo, porque cuando llegamos debemos tener un contrato y para aportar a la seguridad social, pero debemos tener una documentación. Entonces no podemos tener un contrato si no tenemos documentación. Y todo es un círculo vicioso que no nos deja vivir. Y cuando decimos que querían brazos y llegamos personas, también decimos que nosotras no solo que somos personas, que no estamos solo aquí para llevar al médico a la persona que cuidamos, que nosotras también nos enfermamos, que nosotras también somos seres humanos, que nosotras también necesitamos un espacio digno donde vivir, que nosotras también necesitamos servicios, los servicios básicos, los servicios públicos, porque somos parte de este proceso, hemos entendido que somos parte de toda esta estructura que sostiene este sistema. Entonces, una de las ideas fundamentales que tenemos cuando hablamos del trabajo de hogar interno y cuando pensamos en las compañeras, en las temporeras de Huelva, cuando pensamos en este trabajo de las maquilas y todo en el trabajo de la construcción, y en esto nosotras pensamos que se acabó, y decimos y gritamos que se acabó la esclavitud, que estamos en el siglo XXI y que se acabó y que se acabó y que se acabó la esclavitud, porque no podemos permitir que todavía existan este tipo de trabajo en el que nosotras no tenemos ni siquiera el reconocimiento de que somos personas, y que tenemos necesidades y que queremos vivir vidas dignas. Otra de las consignas que nosotras llevamos como empleadas de hogar, generalmente en las marchas que nosotras hacemos, es que también pedimos que haya regularización de todas las compañeras que están sin su documentación, porque el mismo hecho que nos damos cuenta que el hecho de emigrar no nos hace diferentes. Muchas de las compañeras que llegan ya vienen con el estigma de que son ilegales. Y el momento que entramos a este país ya pensamos que por eso no tenemos derecho a nada. Una de las cosas que nosotras hacemos y que estamos es acoger a las compañeras, y hay un término que nosotras utilizamos que es acuerpar. Nosotras acuerpamos a las compañeras que vienen y que saben y que sienten que en el espacio que nosotras estamos, ellas se pueden sentir, saber que no están solas y que con la lucha que nosotras llevamos adelante, ellas también pueden ser parte de esa lucha. En estos procesos de regularización es muy difícil que las compañeras obtengan sus papeles, pero nosotras pensamos que ha habido ya regularizaciones en años pasados, y creemos que solo es cuestión de voluntad política para que esta regularización se dé. Con el COVID-19 nos dimos cuenta que todos los trabajos, que somos trabajadoras esenciales. Muchas de nosotras, las mujeres, la mayoría, las que cuidamos, las que limpian los hospitales, las cajeras, somos trabajadoras esenciales, pero no estamos reconocidas. La mayoría de mujeres que somos cuidadoras, que somos limpiadoras, muchas somos inmigrantes y muchas estamos indocumentadas. Entonces nosotras creemos que la ley de extranjería tiene que ser abolida ya, porque no nos ayuda, porque no nos deja vivir. Además estamos y entendemos que la migración existe y ha existido siempre y no parará, porque el mundo es de todos.
Porque la gente que crea que tener una bandera, que pongan todas las vallas que quieran, pero el mundo es de todas. Y eso hay que hacerles que se enteren a todos porque parece que no saben. Y siempre seguiremos. En nuestro colectivo habemos mujeres de muchos países, y hay mujeres también autóctonas. Nosotras creemos que este mestizaje, que esta unión de compañeras de todos los países nos hacen más fuertes. Hemos tenido compañeras que no son trabajadoras de hogar y que nos ayudan y que nos apoyan. Nosotras les decimos las amigas, y también algunas que ni nos conocemos en persona, que son las amigas de las amigas. Y con ellas nosotras hemos hecho y están junto a nosotras, y creemos en eso, en la fuerza de las alianzas, porque muchas de ellas tienen sus madres o sus abuelas o algún pariente que ha sido empleada de hogar. Y ven en nuestra lucha algo que es una lucha que es como una deuda, pero que es una deuda que también con la que se une, y que la fuerza que ellas nos dan y con la fuerza que nosotras tenemos, vamos a seguir adelante. Nosotros creemos en un territorio doméstico mestizo, es un territorio mestizo completamente, y hacer de esa diversidad, de esa interseccionalidad, de todas estas cosas que nos atraviesan, de las deudas, de todo, de la precariedad, de todo eso, hacer algo que nos haga seguir adelante. Nosotras creemos que como historia, como protagonistas de las cadenas globales de cuidados, tenemos que seguir luchando. Hace un rato me preguntaba una compañera que cuáles eran nuestras luchas. Yo les decía que es una reivindicación, que es la ratificación del convenio 189, pero les decía, pero cuando ya ratifiquen, nosotras tendremos más luchas, porque cuando luchamos, porque cuando se acaba una lucha, siempre empezamos otra. Nosotras pensamos que, como decía Marta, nosotras buscamos formas diferentes de reivindicar, y dentro de eso tenemos un CD de canciones que son historias de nuestra vida y de nuestras reivindicaciones. Y decíamos que dentro de todo este esta espiral de explotación, y la gente que nosotras que tenemos que cuidar, y muchas mujeres tienen que dejar un poco, de trabajar todo lo que quisieran porque tienen que cuidar, y muchas nos contratan para poder suplir y para poder hacer de su vida, para poder hacer su vida y desempeñar su trabajo, pero sacrificando sus horas y a veces mucho del salario, y que muchas no pueden asumir. Nosotras pensamos que los cuidados merecen todas las personas, que no se pueden mercantilizar los cuidados. Pero aquí sí viene mucho de lo que decía Pastora, esto de las clases, ¿no? Hay muchas personas que por la clase que contratan una mujer para cuando nos dicen mi chica, ¿no? Tengo a mi chica que me hace algunas cosas. Nosotros en una de nuestras canciones decimos, cuando pedimos un aumento de salario y nos dicen que no, y estamos planchando una camisa de 200 euros, una blusa y limpiamos el bolso de 500, ¿no? Y en una parte de una de nuestras canciones decimos, no me recortes de mi salario, quítatelo de tu vestuario, porque es parte de la realidad, y es parte de la cotidianidad que nosotras vivimos. Todos los lemas y salen de nuestras experiencias de la vida que nosotras vamos haciendo. Nosotras creemos que todas las personas tienen derecho a ser cuidadas, y que el Estado tiene que asumir, parte de los costes en función de las rentas de las personas empleadoras. Muchas de las personas no acceden a los cuidados porque están
porque se han mercantilizado, porque se han uberizado. Ahora si tienes para pagar cuidados, puedes hacerlo. Pero si no, no, y mucha gente en el COVID nos dimos cuenta que mucha gente ha fallecido porque no ha tenido los cuidados dignos y porque no ha tenido acceso a los servicios y a los cuidados que debería tener. Para finalizar, porque creo que ya se me está yendo el tiempo, nosotras cuando reivindicamos, cuando salimos, cuando pensamos, cuando nos reunimos, cuando hablamos, luchamos para todas. Y esa es la filosofía de Territorio Doméstico y del Observatorio Janet Beltrán. Nosotras pensamos siempre en la otra como en nosotras mismas. Nosotras vamos despacio, mirando siempre, intentando que nadie se quede fuera. Para nosotras es importantísimo ir urdiendo un mismo sentir entre cada una de nosotras. Cuando hacemos una propuesta, cuando hacemos un documento, cuando llamamos a una marcha, pensamos siempre pensamos que somos una sola y que las migrantes, las autóctonas, las jóvenes, las mayores, las creyentes, las ateas, desde la implicación de todas, hacemos realidad la consigna de que lo personal es político y eso es fundamental para nosotros. Gracias. Qué bien hablas, madre mía. Tenemos tan naturalizada la relación de trabajo que pocas veces pensamos que para aceptar determinadas condiciones de explotación extrema han tenido que pasar otras cosas antes. Que para aceptar esas condiciones, primero nos han tenido que robar las posibilidades básicas de subsistencia. Y entonces que al igual que en los tiempos de la acumulación originaria de capital, hubo que desposeer a un montón de gente de sus tierras, que les daban autonomía, para que aceptaran ir a la fábrica, eso sigue pasando hoy. Y que hoy, en muchísimos países, sigue habiendo procesos de desposesión de la tierra. Hemos invitado a Sora Ubia, que está en conexión desde el RIF, justamente para hablarnos de tierra y colonialidad. Zora ha trabajado apoyando y alentando las luchas de muchas mujeres marroquíes contra los procesos de expropiación de tierras y es integrante de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos y presidenta de la asociación Forum des Femmes au RIF, que lo he dicho fatal porque pronuncio muy mal el francés. Muchas gracias, Zora, por estar aquí con nosotras. Hola, buenas tardes y gracias de permitirme de estar con vosotras y escuchar estas experiencias tan ricas y bonitas. Vale, yo un poco nuestra lucha que integra, yo creo que me imagino, integra toda la lucha de que estáis hablando. Es una lucha de mujeres de base. Hemos empezado como crear toda la asociación nuestra, que eran, estábamos mujeres diplomadas en paro, la mayoría de origen de RIF, de Alusimas de Marruecos, que ya tenemos la oportunidad de estudiar y de ir a la universidad. Entonces, de tener un poco de esta conciencia de la lucha de mujeres, de la lucha de clase, el capitalismo y todo esto. Cuando volvemos a nuestros pueblos, entonces en nuestros pueblos no hay ni empresas, ni hay ni nada de todo esto. Que somos, yo creo que todo el mundo, más o menos en España, la gente sabe quién es el RIF y cómo está la situación en el RIF. Es una zona que ha sufrido mucho del régimen de Rabat desde los años 50 y seguimos ahí sufriendo hasta el momento. Había muchos eventos de movimientos sociales
Entonces era esta la idea. Nosotras como mujeres que hemos estudiado, que ahora estamos en paro, ¿qué podemos aportar a nuestra tierra? Entonces ya desde ahí empieza la idea de crear una asociación para movilizar a las mujeres, que estamos en la zona donde más de 67 mujeres son analfabetas y muchas niñas todavía no tienen acceso a la escuela, no tienen acceso a la salud. Entonces era la idea ¿cómo podemos nosotras movilizar a estas mujeres que ellas también participan a defender a sus derechos? Y desde ahí empezamos con cursos con así sesiones de sensibilización del campo al campo, fuimos de un lugar a otro, del inicio para sensibilizar a las madres y padres para que las niñas se van al colegio, pero también para que las mujeres puedan acceder a los servicios sanitarios, que era la tradición tampoco no permite que te vas hasta el centro medical para todo lo que es la salud y reproducción. Y desde ahí empezamos talleres de alfabetización y talleres de educación popular. Eran talleres donde se reúnen las mujeres en los pueblos, pero también hablamos de todas estas cosas que estamos hablando, de la explotación, del acceso a la tierra, del derecho del acceso a la tierra, de igualdad, de igualdad en las leyes, en las convenciones internacionales, y así empieza el trabajo. Fue así, y después ya seguimos con cursos de formación profesional para que estas mujeres están en las montañas saben que ellas también tienen derecho a ir a la clase de alfabetización, a ir a la clase de un curso de formación profesional y crear su propio proyecto ahí también. Era hacia el día, pero también, como has dicho, empieza la lucha poco a poco, y después muchas mujeres han creado sus, nosotros es como asociaciones, pero más es como organizaciones de defensa, de defensa. Cada grupo crea su organización de defensa para defender sus intereses. Era la idea que las mujeres querían defender a sus derechos, no que hay una asociación, no lo sé, en Rabat o en la capital que puede defender a todos los derechos de la mujer. Cada mujer como tiene sus derechos, sus intereses, y cómo podemos todas reunirnos como esta lucha. Y la idea fue así, era de trabajar con las mujeres del campo a recuperar muchas actividades agrícolas que son ecológicas y que pueden también tener acceso a la tierra, y no, aunque tienen derecho como la ley marroquí dice que ellas tienen derecho a la mitad, el hombre tiene a dos partes, ella tiene derecho a una parte, esta parte no tenían acceso a ella. Entonces era de esto, que empezar a trabajar de este lado. Y la asociación Forum de Femmes entonces trabaja en estas temas, tema de fomentar fomentar las, no lo sé, herramientas de las mujeres, pero también de defender los derechos de las mujeres a nivel nacional y a nivel del cambio de las leyes para que se adapten a las convenciones internacionales, CIDAO más o menos, que Marruecos ha aprobado. Y también otro trabajo de participación, de participación a la lucha en general de la sociedad, todo lo que es sociedad. Cuando vemos muchas mujeres, por ejemplo, en el Hirak de Rif, que había una participación más activa, más masiva de las mujeres, era esto la idea, que ellas también se sienten implicadas, con no todo lo de la sociedad, que son cosas de los hombres, pero también son cosas de las mujeres, y las mujeres tienen que implicarse. Y otro trabajo que trabajamos más con los jóvenes, con las escuelas, sobre temas de violencia de mujeres, temas también de derechos de las niñas, derechos de la mujer, de igualdad.
y de movilización. Es un poco esto lo que estamos haciendo como asociación Fórum de Mujeres. Y otro trabajo, como estáis hablando del sindicalismo también, que yo fui también en otra asociación, que como sabes, que yo creo en todo el mundo ahora el sindicalismo aquí, se habla por ejemplo de Marruecos, de Tánger, que es una zona franca donde hay miles de multinacionales, y sobre todo de textil, del automóvil, que explotan de una manera fatal a las mujeres, y cada empresa o cada empresa donde los obreros intentan de crear un sindicato, ya están expulsados. Entonces de ahí fue la idea de crear otra alternativa, como se entra con la burocracia sindical, con que se líen juntos, que se interesan juntos, el patronal, las autoridades, y a veces la burocracia sindical, entonces que dejan a los obreros ahí en la calle. Fue la idea de muchas mujeres de crear una asociación de obreras. Esta asociación de obreras era para que ellas se pueden consolidar, que se pueden encontrar y discutir de estas cosas también de las mujeres, cómo las mujeres pueden organizarse y defenderse dentro de una empresa si el sindicato no les defiende. Esto también es otro tipo de trabajo. Pero como como AFARIF, hemos trabajado mucho también en todo lo que es cooperativismo, la economía social y solidaria. Muchas mujeres que no podían acceder como ha dicho, al terreno, al trabajo laboral dentro de esta, aunque siempre trabajan en el campo. Y muchas mujeres del RIF, del rural, siguen trabajando en el campo, pero trabajan para la familia, o más barato como o menos que las de Huelva. Entonces, que era esto, como que ellas trabajan para ellas mismas, que ellas tienen acceso a su beneficio, que ellas pueden acceder al mercado, porque muchas cosas limiten su acceso, la tradición, la familia, el patriarca, era eso. Entonces, cuando empezamos nosotros como Fórum de Femmes, empezamos como luchamos contra el patriarca y contra las tradiciones que no valorizan al trabajo de la mujer, a todo lo que está haciendo la mujer. Y no le dan derecho de acceso al mercado, ni a ir hasta el hospital, que era mal visto que una mujer se va al hospital de ir para estudiar. Era esto la idea. Entonces, yo creo que es otro tipo de lucha, porque es una lucha de base donde participan mujeres rurales y se agrupan ellas juntas y crean su organización para ellas, y desde ahí empiezan a otra lucha, como lo ha dicho nombre, que son nombres como nuestros nombres. Entonces, como lo ha dicho, cuando ya termina una lucha, empieza la otra, que es igual. Cuando estas mujeres ya se juntan, crean su organización de autodefensa, ya empiezan su lucha en su turno, pero también intentamos de regrupar a cada lucha de un pueblo a otro, de una ciudad a la otra. Por ejemplo, lo de recuperar la tierra, de tener derecho de acceso a la tierra, sobre todo que hay un tipo que se llama los terrenos comunales. Es como un terreno colectivo, o todos los hombres tienen derecho de acceder y de trabajar en ellos. Las mujeres, aunque son de la misma familia, no tienen derecho. Entonces era una lucha muy larga en Marruecos para que la ley da permiso a las mujeres que ellas también pueden explotar a estas tierras. Y es un proceso todavía donde estamos luchando. Yo no, si hay algunas preguntas, yo creo puedo ser mejor que de hablar de nuestra experiencia,
porque era una experiencia que hemos empezado hace 20 años. Era muy difícil a la época de hablar de una asociación de mujeres en el RIF. Todo el mundo no cree que podemos, que una asociación de mujeres en el RIF, que estas chicas son tontas y no lo sé qué, que nadie va a aceptar la idea, ninguna mujer va a participar, a adherir a vuestra idea. Pero cuando ya empezamos, recibimos la acogida de todo el mundo, de todas las mujeres del campo, de las chicas, de las abuelas, y cada una participa de su manera. Y estamos muy contentas de muchas mujeres que han empezado en clases de alfabetización y que no sabían ni escribir ni nada, y que ahora son responsables, son presidentas de asociaciones que defienden a derechos de otras mujeres, a intereses de otras mujeres. Es un trabajo de base, yo creo, es muy importante, que es muy importante el trabajo de otras asociaciones que luchan para el cambio de las leyes, para el cambio a nivel nacional e internacional, pero también este trabajo del terreno, que las mujeres, ellas participan en el cambio, porque son ellas que pueden asumir el cambio desde abajo, con sus hijas, con la familia, y es un cambio que da fruto de un día al otro. Yo creo que es un trabajo que tiene que estar, que se va así paralelo, de uno a otro, uno completa al otro, sino que podemos ser como yo creo hace 4 años, 5 años o más de 10 años, el feminismo era de un grupito de mujeres que tienen etiquetas. Que ahora se ha cambiado la cosa, muchas jovencitas, muchos jóvenes, mucha gente que integra la lucha para igualdad y el feminismo, y creo que de crear un debate como esto nos da líneas también de colaborar y de darle una visión, dónde queremos ser, cómo podemos seguirlo. Y nada más, y gracias. Cerramos aquí. Muchísimas gracias a todas por esta mesa riquísima, que da mucho para pensar. Yo creo que nos da muchísimo material para luego ir enhebrando en las siguientes mesas, donde nos centraremos específicamente en las estrategias de lucha y en el feminismo sindicalista, no solo el que ya están alumbrando estas luchas, sino que imaginamos, digamos, cómo frente a estos grandes monstruos, al monstruo de 1000 cabezas que dice alguna vez Pastora, cómo podemos enhebrar las distintas luchas situadas. Perdón, y no quería cerrar sin agradecer el trabajo de las intérpretes que han estado todo este tiempo haciendo simultánea castellano-árabe, y son Aisha Bali, Nadwa El Madturi y Umayma Saidi.